bienvenidos al episodio del día de hoy. En el anterior episodio se había comentado sobre un personaje en relación con lo que fue la corriente filosófica del empirismo. Esta vez nos vamos a adentrar a la corriente que va en contra de la idea de donde la experiencia pues es la base de llegar al conocimiento, el cual es el empirismo. Esta vez hablaremos sobre el racionalismo. Para empezar, me presento, soy Sofía Cruz. Soy Bautista Rolero. Es Vianey. Soy Ingrid Castro. Ok, entonces iniciamos. ¿Qué es el racionalismo? El racionalismo es un movimiento filosófico que promueve que la razón es como esta principal base para llegar al conocimiento. Surge en la edad moderna en Europa, alrededor de los siglos XVII y XVIII, y pues se suele considerar como un movimiento contrario al empirismo, pues va en contra de que los sentidos son la base del conocimiento, ¿no? En sí, el racionalismo pues defiende como esta idea de que el conocimiento humano proviene pues de la razón y que tenemos como esta capacidad para razonar. En, pues en sí los filósofos que estaban de acuerdo con este movimiento racionalista sostienen que pues a través de la razón humana se puede como acceder a una verdad absoluta. Es decir, que para los hombres o para las mujeres, para el ser humano en general, pues tenemos como esta suficiente capacidad para encontrar como una verdad o deducirla en base a la razón o la lógica, incluso sin tener como una experiencia previa en este aspecto. De hecho, pues la mayoría de los racionalistas pues tienen como que esta idea de que la razón es el único camino para llegar al conocimiento. Un ejemplo podría ser eh, Descartes. Él tenía como que esta idea muy inclinada en este aspecto, ya que pues se suele pensar en el racionalismo que los sentimientos pues pueden llegar a ser engañosos, que no son que no son confiables, vaya. En sí, pues sí, para que la razón pueda como que seguir un proceso adecuado hacia la verdad, no siempre se tienen como que establecer ciertos procesos para no caer en falacias y en contradicciones que pues solamente nos estarían alejando de lo que sería una verdad absoluta. René Descartes tenía como esta idea de imponer al racionamiento humano pues un proceso deductivo que sea como igual a las matemáticas donde no exista, pues sí, donde no haya un error. Bueno, hay cuatro características sobre el racionalismo que son muy importantes. Estas son la supremacía absoluta de la razón. Bueno, en esta característica encontramos una supremacía absoluta pues de la razón, que significa que es una superioridad a algo o a alguien. Esto es por encima de otros métodos de conocimiento, bien sean los clásicos, que es una autoridad y la fe, o la experiencia de los sentidos. Para los, para los racionalistas, la razón era la única vía posible para un conocimiento, puesto que la tradición y la fe no estaban en ningún método, y por otro lado, los sentidos nos engañan. La otra es que existen ideas innatas. ¿Qué son las ideas innatas? Son aquellas que son inherentes a nosotros y no hemos adquirido mediante ninguna experiencia empírica. En concreto, estas ideas residen en la estructura de la mente, más que nada en nuestra mente, por lo que somos capaces de comprender sin necesidad de experimentarlas. El tercero es el rechazo absoluto de la experiencia sensorial. Esta cultura filosófica, bueno, los racionalistas argumentan que la razón y la lógica no son las únicas fuentes fiables de conocimiento y los sentidos que pueden ser engañosos. Y lo último es la búsqueda de un método infalible de deducción. Esto es la razón humana que es suficiente para llegar a la verdad, pero solo si se sigue un método adecuado. De otro modo, estas conclusiones pueden llegar a ser erróneas. Yo voy a hablar de las principales exponentes del racionalismo, especialmente de René Descartes. Él mm,
Es considerado por muchos el padre de la corriente filosófica que es el racionalismo, porque él planteó muchas bases que en sí pues fueron como lo principal de todo. Él nació en Francia en 1596, el 31 de marzo. Él creció en un lugar donde la guerra y la inestabilidad política era como lo normal. Entonces eso le ayudó como a forjar su carácter y a tomar las experiencias que ayudaron significativamente a llegar a su pensamiento. Descartes en su en su método de duda, él buscaba pues la certeza y llegó a la conclusión de su propia existencia como un ser pensante. Sus pensamientos marcaron un antes y un después en el desarrollo del racionalismo, y su obra, pues, no solo iluminó, a los filósofos posteriores, sino que también estableció, pues, muchas bases para comprender la existencia y el conocimiento humano. Desde su famosa frase de pienso y luego existo, nos incitó a cuestionar nuestras creencias y construir un conocimiento más sólido. Y pues nada, pues, que fue pues, como el principal exponente, o de los principales, y, pues, es considerado como el padre del racionalismo. Ok, en sí, pues la época donde se puede decir que fue como la época dorada del racionalismo sería en el siglo XVII, con René Descartes, como ya se mencionó anteriormente. Y pues sí, básicamente el racionalismo pues cambió la trayectoria que pues que tenía como la filosofía, eh, hasta el punto que pues también llegó a Francia y en parte, mayor parte del continente fue cuando empezó como a predominar la corriente racionalista, mientras que en otros lugares seguía la corriente empirista como el dominante. Fue, eh, ajá, sí, el racionalismo pues tuvo un fuerte impulso en lo que fue Francia. Y pues fue, como ya se mencionó, Descartes pues tenía como, eh, fue el mismo Descartes que pues básicamente sienta como estas bases del racionalismo moderno y pues así fue como la filosofía también cambia a pues filosofía occidental moderna. Después se va a seguir con lo que es el impacto del racionalismo más allá pues de la filosofía. Y bueno, sobre este tema, pues solemos pensar que el racionalismo es meramente como una corriente filosófica, pero esto va mucho más allá. La confianza absoluta en la razón y en los métodos deductivos inspiró directamente el nacimiento de la ciencia moderna. Filósofos, como ya mencionaron, Descartes, no solo reflexionaban sobre la verdad, sino que también buscaban aplicarla en las ciencias exactas. Vienen siendo matemáticas, física, y estas sentaron las bases que más tarde serían científicos como Newton. Y pues del mismo modo, el racionalismo tuvo un eco importante en el ámbito político, al poner en el centro la capacidad racional de todos los seres humanos. Abrió camino a la idea de que los hombres podían organizarse en sociedades basadas en el racionamiento y no únicamente en en la tradición o en la autoridad divina. Esto influyó en pensadores ilustrados y en la formulación de proyectos políticos, del cual desembocarían revoluciones como la francesa y la norteamericana. Y en resumen, pues el racionalismo no solo transformó la filosofía, sino que también dio forma a la manera en que entendemos la ciencia, la organización social y los ideales de progreso, convirtiéndose en una de las raíces modernas de la actualidad. Ok, entonces como conclusión podemos decir que pues en cuanto al racionalismo es la razón como la fuente principal para adquirir un conocimiento, es decir que pues eh, el conocimiento en sí, el verdadero, una verdad absoluta, pues proviene de la razón, no de la, perdón, no de la experiencia como tal, ni de los sentidos, no, y que pues mediante el pensamiento lógico y las matemáticas, pues se puede llegar como a esta verdad absoluta o al conocimiento en sí.
Pues creo Bueno, que esto, bueno, ya fue todo por nuestra parte por esta temporada. Nos vemos. Adiós.